Seguimos con el discipulado de las sectas, que es tremendo. Ya hemos dicho que secta significa conjunto de creyentes que siguen una doctrina particular, o es un partido o bando que sigue algo particular. También quiero repetir que todos los estudios que estamos haciendo de las sectas en este día en especial, lo estamos haciendo de forma seria y sin contienda, porque ese es el objetivo, que no lo hacemos para contender con nadie. Mire, mi objetivo es exponer a cada secta a la luz de la verdad de la Biblia, porque eso es lo que realmente debemos de hacer, porque la Biblia es el patrón que el Señor nos dejó, la herramienta por la cual debemos de ser dirigidos en todo tiempo. Bueno, hoy en este día vamos a estudiar la secta de los mormones, y es tremenda esta secta porque también usan la Biblia. Y es impresionante cuando uno escudriña a fondo cada una de las sectas, porque encuentra cosas tenaces, terribles. También encuentra verdades que están mezcladas, y que ahí es donde aquel que no conoce la Biblia bastante puede caer en confusión. Los mormones es un apodo que se le aplicó a los miembros de los santos de los últimos días. Así es como se le llama realmente. También esta secta tiene como principal y fundador a un hombre llamado José Smith. José Smith nació en 1805 y tuvo su primera experiencia espiritual, según él, en 1820, a la edad de 15 años. Dice que él tuvo una enorme experiencia donde se le apareció el Padre y el Hijo. También él dice que ahí se le aparecieron, no sé si es la misma experiencia, se le aparecieron dos personajes, y uno le dijo al otro: Él es mi Hijo amado, a este oíd. Wow, como que fuera Cristo mismo, ¿no? Él dice que se le aparecieron estos dos personajes y le dijeron así. Aparte de aquí, de esta experiencia, José Smith dijo que se le había comisionado para restaurar la iglesia de Cristo. Él dice que se le comisionó eso porque la iglesia de Cristo ha sido, o mejor dicho, la Biblia, y también la iglesia de Cristo ha habido mucha corrupción, y que los textos han sido tocados y que han sido ensuciados en gran manera, y que esa es la razón del por qué a él se le comisionó, ¿verdad?, restaurar la iglesia de Cristo. También más tarde dice él que se le apareció otro ángel que se llamaba Morón. Morón, dice Smith, fue el que le entregó las planchas de oro, es decir, la traducción de las cuales es conocida como el libro de los mormones. Ahí fue donde él empezó a escribir ese libro, que es el libro principal de su religión. También Smith dijo que se le apareció Juan el Bautista en 1829 y le ordenó a él y a Oliver Cowdery al sacerdocio de Aarón. También dijo que se le apareció Pedro, Juan y Jacob, Pedro, Santiago y Juan, mejor dicho, lo invistieron a Oliver y a él del sacerdocio de Melquisedec. Mire qué tremendo cuando uno empieza a escudriñar y empieza a ver. Es impresionante el montón de herejías que pueden venir ya de entrada, porque realmente cuando uno lee la historia de ellos se asombra, porque de ninguna manera el Señor
iba a trabajar así. Mire, todo esto estableció la autoridad de la iglesia mormona, la cual dice que sin el sacerdocio de Melquisedec, la salvación en el reino de Dios no es disponible para los hombres en la tierra. Imagínense. Entonces, en 1830, del día 6 de abril, se estableció el mormonismo formalmente en Fayette, New York. A partir de ahí empezó esta secta a funcionar. Lo tremendo es que de 6 personas esta secta creció y se ha esparcido por todo el mundo en millones. Imagínense. Imagínense el impacto, hermano, digo yo, satánico, porque Satanás es el que ha, hermano, provocado, es el que ha dirigido a las doctrinas de demonios que hay y pululan en el mundo en gran cantidad. Y hablamos de las más principales hacia abajo, porque esto es asombroso. Bueno, miremos de dónde arranca el fundamento de su doctrina y qué dice la Biblia de esos fundamentos que ellos han dejado, hermano, estipulados para que puedan seguir las enseñanzas los que son parte y miembros de esta secta. Primero, los mormones consideran a Smith, a su fundador, como un profeta, pero lo consideran en la línea de los profetas tanto en el Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Así consideran a Smith que, hermano, ellos dicen que es el profeta a las naciones. Lo tremendo es que dicen que Jesús fue el profeta para su época y José Smith para la dispensación de la restauración y reorganización de la iglesia. Imagínense. Esto es tremendo cuando uno empieza a verlo, si uno conoce bastante de la Biblia. Claro, esto es una herejía porque Jesús fue el que vino en la verdadera función del profeta de Dios. Recuerden que el Señor Jesús tomó diferentes funciones desde la eternidad. Es decir, cuando habla ya en Miqueas 5:2 y dice, pero de ti Belén Efrata saldrá el que ha de salvarte, que sus orígenes son desde los días de la eternidad. Está hablando de la salida de Cristo a funcionar en los diferentes mundos creados por Dios. Es decir, el Señor tomó diferentes facetas para tratar. Por eso es que en el Antiguo Testamento lo podemos ver como el ángel de Jehová, que algunos dicen que Cristo es un ángel porque habla acerca de la persona de Cristo en esa función de los ejércitos de Jehová ahí en el Antiguo Testamento. Ahí podemos ver al Señor en diferentes funciones, ¿verdad? Trabajando sobre la creación. Por eso lo vemos en funciones de Jesús. Lo vemos en las funciones de Manuel, Dios con nosotros cuando nació. La vemos en la función de Jesucristo ya ungido. Lo vemos en la función de león de la tribu de Judá. Lo vemos en la función de ojos de fuego. Y así podemos mencionar los diferentes tipos de funciones. Lo vemos en la función acá, por ejemplo, de el verdadero profeta que iba a venir y que el Cristo de la gloria iba a personificar ese ministerio para poder así confirmar y de esa manera cumplir la palabra profética. En Hechos capítulo 3 vamos a corroborarlo. Hechos 3:18 dice así. Quiero que vaya usted conmigo ahí a Hechos capítulo 3 versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Versículo 22 y 23. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos.
A él prestaréis atención, oiga, en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. ¿Oyó? Mire qué tremendo. Y aquí los mormones se están apropiando de una verdad que le pertenece exclusivamente a Jesucristo en una de sus funciones. Porque esto quiere decir que si un profeta se levanta y quiere extraviar lo que de antemano se ha dicho en las Escrituras, entonces lo podemos denominar falso, que es lo que realmente este profeta, con su permiso, este profeta está diciendo que él es el profeta que fue enviado, ¿verdad?, a la tierra y que de él estaba hablando la Escritura. Pero aquí estamos viendo que está violando la palabra totalmente. Por eso toda revelación que recibimos de la palabra de Dios y tiene que concordar con ella misma y con el Espíritu de Cristo. O sea, cuando Dios nos revela a través de su palabra, pues su palabra está aquí, pero toda la revelación todavía no ha salido a luz. Pero de su palabra, cuando recibimos rema de la palabra, vida, entonces lo que recibimos tiene que tener, hermano, no tiene que contradecir la Escritura. Por eso toda revelación que recibimos debe de ser de esa manera, tiene que concordar. Es decir, la revelación de Dios no quita ni contradice la Biblia, porque si alguien lo hace de esta manera, que los mormones lo han hecho a través de su líder, la Biblia registra estas palabras fuertes en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 18 y 19, que dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¿Oyó? Esto quiere decir que la Biblia es la autoridad máxima y es más que suficiente para que el hombre sea restaurado. En la palabra, hermano, podemos deleitarnos nosotros en gran manera para poder recibir todas las respuestas que necesitamos. Incluso hay respuestas para la ciencia, para la química, para la bioquímica, para, hermano, la evolución, etcétera. Por eso Jesús, el verdadero profeta que trae restauración y salvación para el hombre, es el que nos habla aquí en la Escritura. ¿Por qué? Porque todo el que cree en él recibe perdón de pecados y la salvación. Eso sí, la Escritura dice que en el último tiempo, y hoy lo estamos viendo y se palpa mejor dentro de la vida tecnológica, podemos ver ahora la diversidad de profetas falsos, hermano. Usted se va a asombrar de las tremendas profecías que hablan abiertamente sin tener ninguna base, y muchas de ellas, cada una de ellas ha sido, hermano, avergonzada por el Cristo de la gloria desde el 88 hasta el día de hoy. Y esto que va a suceder el 23 de septiembre, vamos a verlo, es tremendo, que sabemos que es una señal, por supuesto, profética, como le decía al principio, ¿verdad? Porque el Señor hablaría como señal, ¿verdad? Las estrellas nos dan señales. Dice que habrá señales en la luna, el sol y las estrellas. Y esta señal que viene, lógicamente, hoy, esta alineación de los cuerpos celestes, de seguro es una señal, es algo asombroso que nunca en la historia, o al menos el hombre nunca había descubrido que sucedió. Hasta ahora, en este tiempo, se va a dar ese acontecimiento que va a ser tremendamente glorioso, innegablemente, ver esa alineación de planetas
es una cosa extraordinaria. De seguro ya de entrada es una señal. Pero ahora el cuidado que debemos de tener es cómo le vamos a aplicar a eso. Lógico que hay verdades y vamos a tratar de platicarlas para que podamos ver qué tan cerca está la venida, el arrebatamiento, mejor dicho, de la iglesia. Y eso a nosotros nos hincha el pecho, porque la verdad que si viene el Señor, mejor para nosotros, ¿verdad? Pero sabemos de que hay cosas que están trastocadas y que lo que hacen es dañar al verdadero evangelio. Es decir, la gente a veces ya no cree. Por eso es que la Biblia registra también de que por la multitud de la iniquidad el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y esa es parte de la iniquidad religiosa, ¿no? Pero que sí, la Biblia dice, y el Señor lo dice, que en el último tiempo, allí en Marcos capítulo 13, versículo 22, dice que se levantarán falsos profetas. Dice, porque se levantarán, oiga, falsos cristos y falsos profetas. Lo hemos visto en la historia. Y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros, dice, estad alerta de que os lo he dicho de antemano. Noten que aquí el Señor está certificando lo que ha pasado durante la historia. ¿Cuántos cristos se han levantado? ¿Cuántos han sido engañados por profetas falsos? Incluso algunos han hasta perdido la vida. Y eso ha hecho que, hermano, la gente no crea en el evangelio. Por supuesto que siempre Dios tiene un remanente verdadero que predica las Sagradas Escrituras. Pero si usted nota, habrá falsas señales de muchos que se levantarán diciendo cosas falsas. Y es increíble cuando uno realmente no conoce la palabra. Es increíble cuántos miles de personas están cayendo en el error. Y muchos están siendo arrastrados y destruidos, porque ahí se cumple lo que el Señor dijo: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Es decir, le faltó aquello que lo llevaría a ver mejor el panorama que se está viviendo de las falsas señales en el mundo. Pero número dos, los mormones consideran que la Biblia es la palabra de Dios. Oiga esto, por favor. Repito, ellos consideran que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida. Pero el canon bíblico, dicen ellos, nunca ha sido cerrado. Es decir, que el canon de la Biblia sigue y por lo tanto se le puede seguir añadiendo. Por eso creen que el libro del Mormón es la palabra de Dios. Lo ridículo que yo miraba es que dicen que el libro del Mormón es el libro más correcto y perfecto sobre la tierra y la clave de su religión. Es decir, hasta ni la Biblia, ¿verdad? Es más pura que, hermano querido, el libro del Mormón. Imagínese. Y mire qué atroz. Porque Smith dijo que para traducir su libro del Mormón recibió el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim son dos piedras que se usaba o que usaba Aarón en su pecho para entrar al lugar santísimo y recibir de parte de Dios. En el Éxodo, para confirmar nada más estas dos piedras, el Éxodo 28:30 dice: pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre la coraza, sobre el corazón de Aarón, cuando entre a la presencia del Señor, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Oye, el Urim y el Tumim eran instrumentos empleados para descubrir la voluntad de Dios sobre determinados asuntos o eventos en el pueblo de Israel.
Por eso es que los patriarcas consultaban con Urim y Tumim para saber qué es lo que Dios realmente estaba hablando. También ambas palabras, Urim y Tumim, en plural, provienen del hebreo que significa luces y perfecciones. Entonces, este hombre dice que a través del Urim y el Tumim recibió doctrinas para poderlas poner en su libro. Ahora, otra cosa absurda que dijo José Smith es que el libro del Mormón tenía más claridad, y oiga esto, y perfección que la Biblia. Mire qué tremendo. Porque dice que los hombres la han trastocado mucho. Aparte, otra cosa ridícula que dijo fue que cuando el profeta Ezequiel, allá en Ezequiel 37, habló de 2 varas, se estaba refiriendo a la Biblia y al libro del Mormón. Oiga, qué tremendo. Mire hasta dónde una secta va ligada. Hermano, lógicamente es como el anzuelo, ¿no? Porque a veces te presentan con la Biblia, hasta el brujo, el hechicero, te presenta la Biblia, pero luego siguen con sus doctrinas, esas doctrinas de hombres o de demonios que ellos mismos han creado. Y esto es tremendo cuando uno lo mira. Entonces hay que estar atentos y conocer estos principios de las sectas. También los mormones, para su enseñanza práctica, usan otros libros. Por ejemplo, usan el libro Doctrinas y Convenios. Doctrinas y Convenios habla de una verdad torcida, es decir, del bautismo por los muertos. El bautismo por los muertos es una verdad contundente, pero que ellos la tuercen. En 1 Corintios 15 habla, y ellos citan este versículo, que es un versículo que está ahí, hermano, como un eslabón que lo dejó Pablo ahí en el versículo 29, cuando dice: si Cristo no ha resucitado, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué entonces se bautizan por ellos? Esto quiere decir que cuando Pablo estaba viviendo en su época, habían, hermano, creyentes que se estaban bautizando por sus muertos. Porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces los mormones, hermano, ellos se bautizan por sus familiares que han muerto, para poder así, de esa manera, darles el lugar para que entren al reino de ellos, al cielo, según ellos. Es decir, ellos lo hacen y lo practican así dentro de las congregaciones que ellos tienen. Claro que hay una gran verdad, y yo creo firmemente, porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiere decir que de alguna manera aquellos que murieron sin bautizarse tienen que bautizarse en algún momento de la eternidad, o Dios tendrá lógicamente un diseño que va a hacer para que eso suceda. Pero que si el hombre tiene que pasar por agua, eso es definitivo. El Señor le dijo a Nicodemo: el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Quiere decir que de ley va a haber un bautismo en algún momento, ya sea que sea detrás del velo, o sea que después de la muerte, quizás los ángeles, no lo sabemos. Ellos lógicamente han sacado esto, y es tremendo, ¿verdad? Porque hay cierta verdad que está mezclada ahí. Y es impresionante porque aquí está escrito. Esto es como el ladrón de la cruz, por ejemplo, murió en el último minuto, pero no tuvo el tiempo de bautizarse. Pero como la Biblia registra que nadie puede entrar al cielo sin bautismo, entonces esto nos da a pensar de que de ley va a haber un bautismo, que el Señor es el que va a guiar de cómo será.
Por eso le digo que ahí hay una revelación impresionante, pero que a veces el no saber explicarlo puede torcer el concepto verdadero de ello, pero que hay revelación ahí, esa es una verdad. También en este libro del Mormón se agrega la prohibición de la poligamia. Se agrega la prohibición de la poligamia. La poligamia es un régimen familiar que permite tener más de una esposa al mismo tiempo. José Smith la aceptaba, ¿verdad? Y era tremendo eso, innegablemente, porque en esa época lo aceptaron. Claro, en 1890, cuando fue presidente Wilford Woodruff, cambió ese concepto doctrinal. Es decir, que José Smith aceptaba la poligamia, pero este hombre ya después en el tiempo, en esta fecha de 1890, ya la cambió. Ahí nota usted, ya empiezan a cambiar las cosas que supuestamente fueron divinas, que se las había dictado este ángel a este Smith. Otro libro que usan los mormones para sus doctrinas es llamada La Perla del Gran Precio. Este libro tiene una sección de revelaciones, traducciones y narraciones de José Smith y está ligado con doctrinas y convenios que incluye 13 artículos de fe, que eso usted lo puede leer en ese libro, no es malo traer información. Lo falso es que ellos incluyen estos libros en sus doctrinas porque dicen que la Biblia no es completa. Mire, hermano, qué blasfemia a la Biblia en su revelación. Dicen que la Biblia no es completa, por lo tanto, ellos tienen que incluir estas revelaciones que José Smith recibió. La verdad es que la Biblia, la palabra de Dios, dice lo contrario de lo que la secta de los mormones piensa de ella. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, dice así, hablando Pablo a Timoteo, le dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la salvación que te lleva te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura, la Biblia, es inspirada por Dios y útil, oiga, para enseñar. Aquí nos enseña todo lo que el hombre quiera aprender. Para reprender, ahí nos reprende de todo tipo, de todo sentido. Para corregir, o sea, ella es suficiente para todo lo que el hombre necesita corregir, y para instruir en justicia, o sea que ahí está todo lo que el hombre necesita. Aquí dice que la Biblia, la palabra de Dios, es más que suficiente que cualquier otro libro que el hombre se haya o que el hombre haya escrito. La palabra es eficaz. Aparte, Hebreos capítulo 4 dice más, hermano, de lo que es la Biblia, y me gustaría leérselo porque dice así el versículo 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, oiga, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones, oyó, del corazón. ¿Notó? La palabra de Dios es la única viva y eficaz cuando por el Espíritu Santo se activa y se vuelve rema, se vuelve viva.
La palabra es suficiente en todos los sentidos, por lo tanto no necesita libros extras para, hermano querido, para enseñar en el sentido de que es palabra inspirada. Porque la única palabra realmente inspirada de parte de Dios es la Biblia. Todo lo que escribimos es para ayudar a fomentar que la gente pueda, hermano querido, crecer o darle herramientas realmente, pero la Biblia es única. Ahora, otro fundamento central en la organización de los mormones son los dos sacerdocios que ellos mencionan. Por ejemplo, número 1, el sacerdote arónico, que José Smith dice que Juan el Bautista se lo ordenó. Y el sacerdote de Melquisedec, José Smith dice que se lo dieron Pedro, Juan y Jacobo. Dice que le dieron a él ese sacerdocio. Aparte dice que el sacerdocio de Aarón es el menor y contiene los oficios de diáconos, maestros, sacerdotes y obispos. José Smith dijo que esa era la preparación para alcanzar el sacerdocio de Melquisedec. Quiere decir que sus miembros tienen que pasar primero por esos oficios de diácono, maestro, sacerdote y obispo para poder subir al sacerdocio más elevado, que es el de Melquisedec. Porque también dijo que el sacerdocio de Melquisedec contiene los oficios de anciano, de los 70 de sumo sacerdote, de los patriarcas, del evangelista y el apóstol. O sea, esa es la escala que sus miembros deben de subir. Lo raro es que él dice que por medio de este sacerdote, él recibió toda la revelación y la doctrina del mormonismo. Lo tremendo que yo miraba también es que aunque la Biblia menciona el sacerdote de Melquisedec, que representa a Cristo, no encaja con las revelaciones que recibió José Smith. Cuando uno escudriña bien la escritura, se da cuenta que de ninguna manera encaja en la forma que él dice que lo recibió. Mire, una de las herejías más diabólicas que recibió José Smith y la puso como fundamento de su doctrina irrevocable fue negar el sacerdocio a los morenitos. Es decir, se lo negaron a las personas de color. Él dijo que los espíritus enviados a la tierra por el linaje de Caín y Cam, se les niega el sacerdocio en esta vida mortal a todos los que son morenos, a todos los que son negritos. Y por esa razón se les tenía que restringir el sacerdocio a los hermanos de color durante la mortalidad. Y eso vino, hermano, y muchas personas han adoptado esas maldiciones que realmente son antibíblicas en todo el sentido de la palabra. En otras palabras, el racismo de Smith no permitía que los morenitos, hermano querido, oficiaran ninguno o operaran puestos de autoridad. Imagínense. Pero la realidad es que todo eso no se parece nada a la doctrina del Señor, ni a la Biblia, ni de cómo el Señor ha dejado establecido. ¿Por qué le digo esto? Porque en la doctrina de Cristo ya no hay distinción de razas. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. En otras palabras, al Señor no le importa el color o de qué material sea el vaso que le quiera servir. Todo vaso puede servirle. Por eso dice la Biblia que en la casa de Dios hay vasos de oro, vasos de plata, vasos de barro y de madera. Ahí en la casa de Dios. Y el que se limpia, no importa si es de oro, barro, madera, el que se limpia, ese honra a Dios. Porque puede ver que sea un vaso de oro y no se limpia, y ese no honra a Dios. Entonces todo vaso que se limpia honra al Señor. Lo dice 2 Timoteo 2 del 20 al 21. Aparte 1 Corintios capítulo 12 dice así, como para sentar
¿verdad? Y así de esa manera contrarrestar eso que dicen ellos. Dice, porque así como el cuerpo es uno, 1 Corintios 12:12, repito, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Oiga, porque el cuerpo no es uno solo, porque el cuerpo no es porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 25 al 27. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo, cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Oyó? El Señor a cada uno de nosotros nos hizo únicos con diferentes funciones en el cuerpo y no importa qué color tenga. Claro, escucha, esto es muy importante. El 9 de junio de 1978, Spencer W. Kimball, presidente en esa época de los mormones, revocó la revelación de José Smith, la cual era irrevocable. Es decir, Kimball dijo que recibió por revelación que ahora todo fiel podía oficiar, no importa el color. Ya otras se retractaron en 1978. Claro, esto lo dijo porque ya habían millares de morenitos convertidos al mormonismo que ahora estaban sosteniendo la obra. Entonces le convenía lógicamente cambiar aquello que supuestamente era irrevocable, porque José Smith dice que lo había recibido. Imagínense qué atrocidad. Lo maravilloso es que en la Biblia siempre estuvo escrito lo que dijo la Sulamita, esposa de Salomón. Ahí podemos sacar un rema, ¿no? Ella dijo, morenita soy, pero codiciable. Aleluya. Y qué maravilla, ¿no? Eso estaba tipificando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es tremendo entonces cuando uno empieza a descubrir este montón de verdades que uno puede ver acá, y que en la segunda parte vamos a ver otras cosas tremendas porque el tiempo se nos ha ido. Pero vamos a hacer una oración y vamos a preguntar, si usted tiene preguntas, pregunte o aporte en este momento. Pero vamos a orar y darle gracias al Señor en este momento. Padre, venimos delante de tu presencia. Gracias por permitirnos, Señor, en este momento, en este día, que tu palabra, Señor, nos haya enseñado en esta primera parte de esta secta. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús tú abras nuestro corazón para que tu palabra pueda, Señor, hacer un impacto en nuestra vida, y de esa manera podamos entender y comprender muchas cosas, Señor, para que así tu pueblo, tus discípulos no sean engañados, Padre. Que en el nombre de Jesús tú te glorifiques, y que cada uno de aquellos, Señor, que está aprendiendo, Dios del cielo, en este discipulado, pueda, Señor, tener herramientas. Y aquellos que están allá al otro lado, si nos escuchan, Señor, y quizás han caído en el error, han caído en este tipo de doctrinas, puedan arrepentirse y volverse verdaderamente a Jesucristo, que es el único que cambia, salva, transforma, y que es el único que puede darnos vida y vida en abundante. Señor, en el nombre de Jesús te pido que te glorifiques en gran manera en cada uno de aquellos, Señor, que nos están escuchando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén y amén.